Hola, a ver, sé que este tema es raro de tocar en mi canal, pero déjenme les doy contexto para que se lo coman sin pretexto. Verán, ahorita ando con algunas ideas sobre qué hacer de forma rápida, dado que mi vida personal no me está dando mucho tiempo realmente, así que pensé en una de las cosas que más me gustaría hacer, MMD. A ver, sé que muchos se pueden estar preguntando, ¿qué son los MMDs? Bueno, verán, estos son también conocidos como Miku Miku Dance. La verdad no me quiero poner muy técnico, en resumen es un programa de animaciones lanzado por Yuiguchi, quien lanzó el software con fines de crear animaciones de coreografías para los personajes de Vocaloid, que en resumen son Hatsune Miku y su pandilla. El caso es que con el paso del tiempo se ha ido utilizando para hacer coreografías no solo de modelos de Vocaloid, pues al ser un programa gratuito y de fácil acceso ha sido utilizado para hacer distintas coreografías de distintos personajes de muchas franquicias, siendo incluso usados por algunas personas para hacer no solo coreografías sino también animaciones, memes y porno. Les juro que yo no sabía que también se usaba para eso. El caso es que es una herramienta muy versátil. Ahora muchos se preguntarán, Aigan, ¿y esto tiene algo que ver con el tema del video? Obviamente no. Bueno, realmente es solo para que entiendan el por qué investigué esto, jaja. Verán, mientras trataba de ver cómo conseguir modelos para MMD, encontré que puedes encontrar muchas páginas para esto, pero yo quería ver si había alguna forma fácil de crear modelos, y en eso me encuentro con esto. Verán, resulta que esta empresa llamada Ilusión se encargó de crear juegos. Bueno. Verán. ¿Ahora qué te pasa? Solo dilo. Me da penita. A ver, pasa el guión. Cochino degenerado. Bueno, ya, entiéndanme, es complicado contar eso sin que luego me miren feo. A ver. De forma directa, Ilusión fue una desarrolladora japonesa de videojuegos conocida por crear simuladores de interacción y personalización de personajes en 3D, generalmente orientados a un público adulto. ¡Horno! Bueno, el caso es que es un motor para la creatividad de las personas, y sorprendentemente no es solo usado para él, sino que se le ha dado más usos, y al contar con muchas herramientas útiles en la creación de personajes así como muchas maneras de exportarse a distintos formatos, se convertiría en una buena opción para quienes quieren diseñar escenas, modelos, incluso vídeos. La cosa es que mientras más investigaba sobre esta compañía, más y más cosas turbias fui encontrándome. A ver, antes que nada quiero dar una advertencia. El siguiente contenido del que voy a hablar puede ser fuerte, ya que incluye temas relacionados a contenido explícito, violencia, representación, degradación al género femenino y más. Así que si eres una persona sensible a estos temas, te pediría que pienses si realmente quieres ver el vídeo. Asimismo, que este video no es un ataque ni un apoyo a la empresa Ilusión y sus anteriores prácticas que datan de la época de los 2000. Solo se busca analizar y revisar el impacto que se provocó durante estos tiempos, así como la evolución de dicha empresa. Igualmente se recomienda discreción al espectador. Ilusión sería fundada en el 1 de abril de 1993 como parte de la compañía Il-1 Ltd. Siendo que su principal función sería la de encargarse de la producción y distribución de juegos tipo H, también conocidos como RPGs. Si hablamos de sus primeros juegos, estos eran RPGs que eran como todos los de la época, limitados a más no poder, pareciendo incluso de NES, aunque algo importante es que estos juegos no manejaban las temáticas que usarían a futuro. En resumen, ¿tenían contenido ero? Sí. Realmente esta etapa podía ser llamada una época experimental, donde habrían juegos más poligonales que, si bien no fueron la gran cosa por ser el inicio de dicho género en Japón, estos se harían populares en el bajo mundo otaku, entre muchas comillas. Ya que estos innovaron con el género interactivo, al final y al cabo era el jugador quien tomaba las decisiones dentro del juego con las chicas que habían disponibles, y eso los volvió populares. Esta etapa se acabaría en el inicio del nuevo siglo, y el rumbo de Ilusión se iría a lo turbio con el lanzamiento de su primer juego con un 3D más definido. Algo que para la época era muy novedoso. Siendo que esta empresa experimentaría su primer gran salto cuando sacarían al mercado Interact lanzado en el 21 de agosto del 2001. Sería secuela de un juego con el mismo nombre, solo que este ganaría cierta fama al ser uno de los primeros títulos RPGs en la década que contaba con el uso de un 3D más definido. Aunque eso no le quitaría lo controversial, pues en sí el juego trata que juegas como un hombre el cual
chicas en un tren, aunque luego la cosa empieza a escalar, llegando a puntos demasiados extremos donde pasas de manosearlas a romperles la ropa, a directamente Ahora, hay que entender un par de cosas. Si bien este juego se oye como lo más horrible del mundo, lo cierto es que apenas era el inicio en una nueva década, el internet aún no era el monstruo que sería en algún par de años, y Japón en su día tenía muchas más libertades sobre el contenido para gente mayor. ¿A qué me refiero? Bueno, verán, si bien desde siempre Japón ha tenido la ley de no mostrar cosas como genitales, realmente en esos tiempos la ley era muy permisiva con lo que podías mostrar, siendo que la única cosa que realmente importaba era que lo que estabas mostrando no fuera real, siendo que esto aplicaba hasta para el contenido que tenía a menores de por medio. Todo era técnicamente permitido mientras no se haya usado nada basado en la vida real. Y cuando digo todo es en serio, no había limitantes en cuanto a qué tipo de historias se podían contar, y bueno, si bien el juego sería criticado ya desde su salida, realmente al no haber aún consecuencias para este tipo de juegos, Illusion tomaría la decisión de seguir sacando juegos en 3D y sin abandonar la idea de este tipo de historias, siendo que entre su catálogo posterior a Interact R destacarían otros juegos como Battler, un juego de luchas el cual, como era de esperarse, traería mucho contenido explícito, siendo que lo que más llamaría la atención sería su mecánica de poder de las luchadoras al ganar una pelea. Dado a esto, el juego sería catalogado en listas como la de los 7 videojuegos más malvados por parte de Games Radar y los 12 juegos de lucha más extraños. Con algunas opiniones del juego siendo, al principio, ver a las luchadoras golpearse la ropa es bastante divertido de una manera retorcida, pero las lágrimas que fluyen cuando comienza la visión matan rápidamente cualquier humor peculiar o excitación que se pueda tener con este enfermizo título. La humillación, y la degradación están envueltas en un paquete de vergüenza. Eso no es solo un juego de lucha de mierda, sino también una idea enfermiza. Incluso entrando por obvias razones a la lista de juegos prohibidos en Twitch. De hecho, demasiados de estos juegos están baneados ahí. Ahora, después de estos juegos siguieron sacando más juegos con temáticas que, si bien ya no eran tan fuertes, se seguiría manejando el tema de la manipulación y la degradación de las mujeres, todo esto llegando al año 2005, donde llegaría una secuela que ciertamente llamaría la atención. El 22 de abril salió Battle 2. El mismo trato de separarse del primer juego, eliminando por completo los elementos que aluden a la violencia de los personajes femeninos, siendo que en esta secuela jugarás como un cazatesoros llamado Yuki Kugami, quien, acompañado por su espada mágica, se adentraría a una isla donde se toparía con otras mujeres con quienes deberá enfrentarse, siendo que esta vez todo momento subido de tono sería consensuado. Aunque aún mantendría algunos detalles comunes para el Illusion de esa época, como el degradar a la mujer, aún así en juego no dejó de ser controversial, compartía nombre con aquel juego infame, y aunque si bien ahora las escenas eran consensuadas, aún así habrían quejas dado que aún habían cosas como el trato a las mujeres dentro del juego. Eso sí, eso no detuvo a Illusion de sacar en su día 2 expansiones del juego, siendo estas Sexy, un modo donde podrías tomarles fotos a las chicas mientras hacen distintas poses y usan varios atuendos, y Capr, el cual fue un DLC donde metían a 3 personajes femeninos nuevos de juegos anteriores de la compañía. Ciertamente es curioso cómo la empresa decidió cambiar a este tipo de rumbo por un momento. Se notaba que ya eran conscientes de las consecuencias, aunque con lo que sigue, definitivamente Illusion mostraría que quería probar hasta dónde podían llegar. Mención honorífica al juego que salió entre Battle 2 y la bomba de Illusion. Un juego que podríamos considerar tranquilo considerando lo demás que sacaron en esta época, donde tienes que conocer a una chica en 3 escenarios distintos y convencerla en cada escenario para que vayan a partir la cama. Tiene sus temas de manipulación, pero pues como digo, es de lo más tranquilo que sacaron en esas épocas. Ya pasando a lo que verdaderamente pondría a Illusion en el radar, no solo de Japón sino en muchas partes del mundo. Es hora de hablar del juego que salió el 21 de abril del 2006, el que es conocido como el peor juego de Illusion, e incluso para algunos el peor juego de la historia, y que no debería existir. Y con razón. Señoras y señores, les presento
Es difícil hablar de este juego en específico, ya que está altamente baneado en todos lados, no es broma, en la actualidad la sola mención del juego está súper prohibida en países como Argentina, Reino Unido, Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Malasia. Por eso en este caso debo tener mucho cuidado con lo que diga, no puedo ni poner muchas imágenes, por no decir casi ninguna, así que les pido que me comprendan. El juego en sí se trata de un hombre el cual estaba manoseando a mujeres en el metro, en uno de esos momentos fue atrapado por una chica la cual lo denunció y provocó su arresto, desgraciadamente el hombre saldría y con sed de venganza se enteraría que la chica que lo denunció vive sola con su hermana y su madre, así que... Bueno, ya se imaginan, el juego gira por completo a la acoso, trato y degradación de las tres mujeres del mismo. Si bien el juego trata de medio solucionar todos sus problemas en sus dos finales, que para no decir mucho, ambos son horribles y en ambos el protagonista muere. Aún con eso el juego de alguna forma se logró vender en Amazon Japón y en físico. Recordemos que Japón no solía regular mucho estas cosas, pero es importante decir esto, en ningún momento Illusion pretendió sacar el juego afuera de Japón. Aunque por suerte o por desgracia la piratería y el internet haría que el juego se filtrara y se parcheara al inglés en el año 2009. Donde sería el momento donde Illusion conocería las consecuencias de hacer ese contenido. El juego llamaría tanto la atención que incluso se volvería tema de discusión de los demás países. Esta cosa literal provocó un caos donde se empezó a tomar más en serio los temas a tocar en los videojuegos y sobre todo se intentó poner una cuerda al cuello de Japón para que empezara a tomar medidas sobre el contenido que se maneja en ese país relacionado a lo erótico. Aunque eso sí, esto no sería llevado muy lejos, ya que en sí hay que decirlo, Japón es su propio mundo. Aún así el daño se hizo, y con este juego Illusion le demostró al mundo lo oscuro y turbio que puede llegar a ser Japón relacionado a su contenido eroge. Con esto la reputación del estudio sufrió un daño demasiado grande al exponer este tipo de cosas que, si bien no la expusieron ellos al mundo, sí fueron quienes se tomaron el trabajo de crearlo. En estos momentos Illusion solo tenía dos opciones: o cambiaban de mentalidad y decidían ganarse el respeto de la gente, decidiendo cambiar su imagen mostrando que la redención es posible, o desaparecer. Y al final la decisión que tomaron fue la primera. Después del desastre que trajo consigo el innombrable, Illusion decidió enfocarse en juegos más al estilo anime, porque algo que por pendejo olvidé mencionar, es que Illusion en sus juegos manejaba un modelado de personajes tirando a lo realista, para luego de la controversia elegir un estilo más tirando a lo anime y sobre todo donde domine el romance y lo consensuado, diría algunos de esos juegos, pero me da miedo ya lo que pase con este video, pido perdón, pero pasemos a lo que podríamos llamar el juego que hizo posible la redención para Illusion. Rondábamos por el año 2016 cuando Illusion, con la nueva ideología de trabajar en el desarrollo de herramientas interactivas y creación de personajes para los jugadores, sacó al mercado Honey Select. Este juego se trataría de que el jugador entra a un hotel con el fin de interactuar con muchas chicas, una trama que realmente no importa mucho, pues lo más importante de este juego fue su sistema de creación de personajes, un sistema el cual en su día llamó mucho la atención por ser de los más llamativos. Eso sí, el mismo aún así contaba con algunas limitaciones en cuanto a lo que era la ropa o el cabello. Aún así fue Honey Select quien marcó el inicio de una Illusion que se concentraría en que los jugadores pusieran su creatividad a flote, siendo que si bien el juego se creó con propósitos placenteros, en realidad su editor de personajes fue tan usado que se usó incluso para hacer modelados 3D, animaciones, incluso gente usaba el editor para crear y vender personajes 3D. Pero la cosa no paró aquí, pues su juego más popular a nivel global saldría más pronto que tarde. Llegamos al año 2018, donde el 27 de abril de ese año. Oigan, si notan que siempre los juegos con más impacto de Illusion salieron en abril siempre. Bueno, el caso es que ese día saldría solo en Japón Koikatsu, un juego el cual sus diseños de personajes se tiraban más a lo anime, de la trama ni fu ni fa. Les voy a ser sincero, me da paja explicarla. Porque como ya era costumbre, lo más importante del juego fue su editor y creador de personajes. El juego sería muy bien recibido por la mayoría del público, no solo el público objetivo. En general el creador de personajes fue aún más usado que el de Honey Select, ya que este contaba con una estética más anime y menos realista que el juego anterior. Y ya llegando al 10 de junio del 2019 saldría para todo el mundo en ni más ni menos que en Steam Koikatsu Party.
La entre comillas versión completa del juego original. ¿Por qué entre comillas? Bueno, el juego llegó con muchos de los DLC que se lanzaron para el original, pero debido a reglas de este año el mismo tuvo que llegar con censura, aunque realmente poco importaría ya que la misma comunidad sacaría parches para quitarla. No solo eso, saldrían mods de ropa, de cabello, etc., otros mods que incluso te permitían meter un personaje de alguna serie o anime dentro del juego para... Bueno, ya saben para qué. El motor sería usado también para animaciones y cómics. Si bien aún era muy usado para contenido no seguro para todos, también sería usado para crear contenido apto para todos gracias a su fácil exportación de personajes. En estos momentos Illusion ya no era aquella empresa polémica conocida por sus historias retorcidas y asquerosas, sino la empresa que brindó uno de los mejores creadores de personajes en cuanto a estilo anime se refieren. Aún no pararían, pues siguieron sacando más y más juegos con la misma idea, pero desgraciadamente no todo final tiene por qué ser feliz. El día 13 de julio del 2023 Illusion anuncia a través de Twitter que la compañía finalizaría actividades el 18 de agosto de ese mismo año. Y dicho y hecho, Illusion cerró de forma definitiva ese año. Eso sí, por suerte sus juegos siguen aún en este año, y aunque ya no existe un soporte oficial en caso de problemas, con la comunidad alrededor del juego y con tantos modders aún es posible disfrutar de los juegos de Illusion. Aún así la comunidad estaba sorprendida, porque ¿qué pudo provocar el cierre de la compañía? Desgraciadamente no pude encontrar razones oficiales de la misma Illusion, pero según algunos rumores e ideas hay varias, como por ejemplo, las regulaciones que tenían que seguir para poder distribuir sus juegos fuera de Japón, el atascarse en una sola idea, ya que si bien la empresa se reinventó a lo que fue gracias a sus creadores de personajes, el que la mayoría de sus juegos posteriores siempre tratarán de lo mismo pudo haber afectado un poco las ventas de la empresa. Incluso se dice que pudo haber cerrado debido a que por sus características a la hora de importar personajes de distintas propiedades intelectuales con esos propósitos nada cristianos, pudo haberle generado problemas a Illusion. Reitero que todo esto es especulativo y no hay una razón real confirmada del por qué cerraron operaciones. Si bien Illusion eligió un camino turbio en un momento de sus 30 años de existencia, es innegable que la misma tuvo un fuerte impacto en el mundo del gaming, incluso fuera de este. Koikatsu, Honey Select y demás no solo fueron creaciones para el autoplacer, fueron más que eso, ya que fueron la base para que muchos pudieran plasmar sus ideas que sin sus creadores de personajes quién sabe si siquiera hubieran sido posibles. Illusion vuela alto dejando en el mundo no solo un juego para cuando te sientes solo y no hay mujeres calientes a 5 kilómetros, dejó lo que fue para muchos una inspiración para trabajar y lograr crecer en este mundo llamado internet, así que aunque Illusion podrá tener un pasado muy fuerte, algo que ciertamente aún mientras hago este guión me da asco del solo buscar su información, y que la verdad no creo poder olvidar que hicieron, no por ello debo ignorar el gran aporte que dejaron en una comunidad llena de gente con talento y creatividad que sorprenden cada día con sus trabajos, así que si bien no puedo perdonar a Illusion por las monstruosidades que hizo en los 2000. Sí puedo decir: gracias, Illusion. Eso es lo que diría. Si de verdad habrían cerrado, verán luego de que Illusion cerró, misteriosamente aparecería una nueva empresa llamada Illgames, la cual es básicamente lo mismo que Illusion. También crearon un juego muy parecido a Koikatsu llamado Honeycomb. ¿Es la misma empresa? Bueno, los de Illusion salieron a decir que realmente ellos no tienen ningún vínculo con Illgames y que, aunque algunos llaman a esta nueva empresa la sucesora de Illusion, estos realmente no reconocen esta como tal. Aunque hay rumores y demás como que esta es solo una tapadera y bla bla bla, realmente no hay ningún comunicado oficial, así que todo se queda en especulaciones. Y bueno, así acaba mi primer video sobre una investigación fuera de lore. La verdad me divertí, me traumé y definitivamente me gustaría hacer otra más adelante. Espero que les haya gustado el video. ¿Y ustedes, conocían a esta empresa? ¿Sabían de su pasado? ¿Qué opinan de toda su historia contada en este video? Como siempre seré feliz de leer lo que tengan que decirme en los comentarios. Aprecio mucho todos y cada uno de ellos. Ya sin nada mejor que decir me despido. Adiós.